Nos invito a tomar asiento y hoy vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan capítulo 13 y vamos a estar leyendo los versículos 21 al 38. Y vamos a estar preparados para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Juan capítulo 13, versículos 21 al 38, dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí la lectura bíblica. Oramos y ponemos este tiempo en las manos del Padre. Padre, gracias por reunirnos en este lugar como iglesia. Gracias por el regalo que tú nos das de poder hoy abrir tu palabra. Sabemos que toda adoración que te agrada, toda fe verdadera nace de la exposición de tu santa palabra, de la revelación tuya que tú nos das en ella. Queremos pedirte el auxilio de tu presencia, de tu Espíritu, para poder entender, interpretar y poder crecer en tu palabra. Quiero rogarte que tú puedas hablar a cada uno de los corazones de mis hermanos y amigos que han entrado a este lugar. Te pido que nos des un corazón bien dispuesto delante de ti. Te pido, Señor, que nos des atención, Padre Santo, y que tu gracia se muestre en este lugar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 32, versículo 2, dice las siguientes palabras, dice, hablando de Jesús, en términos de profecía, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Jesús estaba en el aposento alto junto a los 12. Era, como vimos ya el domingo pasado, era el jueves por la noche. Al día siguiente por la mañana, el viernes a las 9 de la mañana, Él estaría colgado en un madero, estaría muriendo en la cruz. Jesús sabía que estaba llegando la hora de que pasase de este mundo al Padre. Por eso, a partir de este momento, Él se apartó de toda la multitud para reunirse solamente con 12, sus más allegados, aquellos a los cuales Él había llamado para ser
apóstoles. Ahí estaban, el aposento era alto, era una segunda planta de alguna habitación o de algún lugar comercial en Jerusalén que solía alquilarse para que allí los peregrinos pudiesen celebrar juntos la Pascua que ya estaba por llegar. El deseo de Jesús era preparar a los suyos para su partida. Y lo haría al establecer sus corazones en la roca de su amor. Ese era el propósito del Señor. Así leemos en Juan capítulo 13, versículo 1, donde se nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Zenceleios, hasta el fin. Dijimos que puede también interpretarse como plenamente, en plenitud, hasta colmar el vaso. La idea es que si hasta este momento Jesús había manifestado su amor como lluvias ligeras que caían sobre la tierra, ahora su amor caería sobre ellos como torrentes. Torrentes abundantes que vendrían para establecerse como la roca en la cual ellos deberían vivir el tiempo que tendrían por delante, de manera muy especial cuando Él ya no estaría allí con ellos. ¿Por qué? Porque la roca del corazón del creyente es el amor de Cristo. Es el lugar donde el creyente establece su vida. Es el lugar a partir del cual el creyente vive y muere por su causa, por el cual él padece y obedece más allá de toda circunstancia. El apóstol Pablo, poco tiempo después, pero con un entendimiento mucho mayor de Cristo y de su amor, lo escribió de manera elocuente en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, cuando él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debemos recordar que aquí el apóstol Pablo está escribiendo en el siglo I, cuando la iglesia estaba viviendo bajo fortísima persecución. Cuando los creyentes estaban muriendo en el Coliseo romano, siendo comidos por bestias, y es en esa realidad en la cual él veía que los creyentes eran llevados como ovejas al matadero, literalmente, donde él dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos sido amados por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo es la roca inamovible de la iglesia. La primera expresión de este amor fue el lavamiento de pies. Lo vimos el domingo pasado. A través de aquel acto Jesús les estaba enseñando que el suyo era un amor humilde. Lo primero que hicieron cuando llegaron a aquel lugar, la mesa estaba puesta, Jesús coge la vasija de barro, la llena de agua, se quita el manto, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies sucios de cada uno de aquellos discípulos, haciendo de ese modo el trabajo que era propio de un esclavo. Aquello era la tarea de un esclavo, alguien que nadie más en aquel lugar quiso hacer, algo que nadie más quiso hacer, pero Jesús, siendo el maestro, y el Señor, siendo el Rey de la Gloria, lo hizo. A través de aquel acto Jesús les estaba enseñando que el suyo es un amor humilde. Un amor capaz de humillarse para tocarlos en la realidad de su pecado. Un amor capaz de humillarse para tocarles ahí, los pies sucios, ¿no es verdad? Pero también para limpiarlos de su maldad. Jesús viene, nos toca en la realidad del pecado, pero nos limpia de todo pecado. Él pasa para limpiarnos. El lavamiento de pies, desde luego, era un preludio de lo que ocurriría en la cruz, cuando Él nos perdonaría por medio de su humillación, por medio de su muerte. De modo que podemos decir que el cristiano es aquel que ha sido servido por Jesucristo. Aquel que ha recibido con humildad la humillación del Rey, ¿no? La limpieza de su Señor. Ese es el creyente. El creyente es alguien que ha sido servido y lavado por la humillación de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate de muchos. Por lo tanto, ese es el creyente. El creyente es alguien que ha sido amado, el creyente es alguien que ha sido perdonado, el creyente es alguien que ha sido limpiado por medio de la humillación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero el lavamiento de los pies era también un ejemplo de cómo ellos debían servirse los unos a los otros. A fin de cuentas, en el versículo 15 del capítulo 13, Jesús dice, versículo 14, Él dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Así es un ejemplo, ¿no es verdad? Si nos imaginamos a aquellos 12 como la iglesia del aposento alto, ¿os imagináis? Me gusta pensar en aquella emblemática noche con los 12 y Jesús allí con ellos como una iglesia local, la iglesia del aposento alto. Jesús les estaba enseñando que esta debe ser la disposición de unos para con otros. ¿No es verdad? Nosotros llegamos a este lugar, entramos a la iglesia y tal vez la principal característica de todos y cada uno de los que estamos aquí, seamos más conscientes o no de ello, es que nuestros pies están sucios. Podemos tener zapatillas Nike, Adidas, podemos vestirnos bien, podemos aparentar una buena pinta, pero nuestros pies están sucios. Esa es la realidad. No es lindo, pero es real. Estamos manchados por el pecado. Esa es la realidad. Y es necesario no solamente humillarse para aprender de Cristo el perdón y la gracia, sino también para aprender a soportar el pecado unos de otros, a lavarnos los pies. Lavarnos los pies implica básicamente ser paciente con el pecado ajeno, tener la capacidad de perdonarlo, y no solamente eso, pero ser también un instrumento de gracia para colaborar con mi hermano en el crecimiento de la fe, en la limpieza, en la madurez cristiana. Jesús le está diciendo a su iglesia, ser iglesia es aprender a lavarnos los pies. Es el único lugar en la faz de la tierra en la cual de verdad podemos aprender esta categoría de amor que implica lavar los pies unos de los otros. Pero hay algo extraordinario que Jesús dice referente a esto en el versículo 17. Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, Jesús va a decir, mira, si tú tienes esta categoría de amor capaz de lavar pies, vas a ser la persona más feliz en la faz de la tierra. Porque es completamente imposible vivir junto a un pecador sin esta categoría de amor y ser feliz. No da. O sea, no da, es imposible. Tú tienes, por la gracia del Evangelio y el amor de Cristo, tienes que ser llevado a ese grado en el cual eres libre para amar y soportar el pecado de tu hermano y de ese modo llevarle a Cristo. ¿Ok? Ahora bien, ¿estáis conmigo? La iglesia del aposento alto, los 12, Jesús pastoreándoles, predicándoles, enseñándoles antes de su partida. En este punto de la narrativa, que es tan bello, que es tan casi romántico, ¿ok? Hermoso es lo que está ocurriendo. De repente hay un cambio. Hay un giro en toda la narrativa, hay un giro en lo que está aconteciendo en aquel lugar. De repente Jesús les va a dar una solemne advertencia. Una solemne advertencia. Jesús continúa manifestando las dimensiones de su amor, pero esta vez lo hará dándoles una solemne advertencia. Una advertencia que era válida para la iglesia del aposento alto y que es válida para toda iglesia de Cristo en todos los tiempos y en todo lugar. Jesús les va a decir lo siguiente. Les va a decir, mientras aprendéis a lavaros los pies los unos a los otros, mientras aprendéis a ser iglesia, comunión de Cristo, sabed que la apostasía y la inmadurez serán inevitables. Y en medio al dolor que ellas producen, miradme a mí y creced en amor. Eso es lo que el Señor les va a decir. En medio de ese acto Él les va a decir, va a ser inevitable que en medio vuestro hayan algunos que se levanten en contra de mi causa y me aborrezcan. Y los habrá
también que van a caer estrepitosamente siendo verdaderamente discípulos míos. Pero independiente de todo eso y a pesar de toda esa realidad, haced dos cosas. En primer lugar, miradme a mí. En segundo lugar, creced en amor. Y ese es el tema de los versículos que acabamos de leer y lo que vamos a estar considerando en esta mañana, versículos 21 al 38. Tres palabras claves. La primera es apostasía, la segunda es inmadurez, la tercera es amor. Esos son los tres grandes temas que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor en el sermón de esta mañana. Y quiero que vengáis conmigo al texto, porque mi deseo es que podamos entrar en el aposento alto y ver y escuchar y conocer a nuestro amado Señor mientras despliega su amor, enseñándonos qué es ser iglesia. Así que versículos 21 al 30, Jesús nos va a hablar de la apostasía de Judas. Ese es el gran tema de los versículos 21 al 30. Lo primero que Jesús nos va a decir al hablar especialmente de la apostasía de Judas, de la negación, Judas le va a negar, Judas va a venderle por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Lo primero que Jesús le va a decir a la comunión, a la comunidad de los 12, a la iglesia de los 12, es que la apostasía es inevitable, dolorosa, pero que aún ella está bajo el gobierno de Cristo. Y que aún la apostasía en medio de los santos es parte de su plan. Es parte de su plan. Hermanos, tal vez una de las realidades más tristes de la vida de la iglesia, y aquellos que ya son iglesia en este lugar por un buen tiempo lo saben, es que muchos comienzan bien la carrera y terminan por abandonar el camino, terminan por abandonar la fe. Y claro, algunos de ellos son personas en las que uno nunca ha visto un cambio real, nunca ha visto y ha dicho, hey, esa persona de verdad ha caminado cerca de Cristo, yo he visto realidades profundas de aparentemente un verdadero discípulo en la vida de ella, y por lo tanto cuando se apartan, uno no se asusta tanto, uno lo da por hecho, uno dice, bueno, realmente nunca parecieron ser parte. Pero otros no. Otros han caminado muy cerca de Jesús. Han ocupado lugares de honra en su pueblo. Han sido grandemente usados por su gracia. Gente de la que no podíamos imaginar que eso podía ocurrir. Pero de repente pecan de manera estrepitosa. De repente aparecen cosas en su vida que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que esta persona tuviese tal doble cara? ¿Cómo es posible que me hubiese engañado de manera tan radical? Y el daño que ellas causan a la iglesia es brutal. Uno de los últimos casos que yo he escuchado, hay tantísimos que podría contar, pero yo no sé si conocéis al evangelista y apologeta Rabí Zacarías. Hace poco murió. Y era uno de los hombres, yo creo que uno de los evangelistas y apologetas más extraordinarios de las últimas décadas, por lo menos. Un hombre que fue extraordinariamente utilizado por Dios para predicarle a miles de universitarios en Estados Unidos, en Europa y alrededor del mundo. Y cuando este hombre muere, poco tiempo después de morir, salta un escándalo sexual terrible. Pero así que uno no puede creer que detrás de todo ese conocimiento bíblico, de toda esa proclamación tan correcta y pulcra del Evangelio, hubiese una hipocresía y un pecado tan grotesco, tan terrible realmente, que causó daño a muchísima gente. Pero claro, tal vez cuando hablamos de la persona, la historia de la iglesia, de la escritura, que yo no sé cuál es la realidad de Rabí Zacarías, solamente Dios sabe qué habrá pasado con ese hombre, pero tal vez una de las, tal vez el ejemplo más radical de esta realidad que estoy intentando describir es el ejemplo de Judas, ¿no es verdad? Ejemplo de Judas. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que uno de los 12 le entregaría, ellos no tenían ni idea de quién sería. Versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, amén, amén, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¡Wow! Al igual que todos ellos, Judas caminó con el Señor. Confesó a Jesús como el Mesías públicamente, pasó por las aguas del bautismo, participó de sus enseñanzas, vio sus milagros, comió de su mesa.
fue usado por Él para proclamar la verdad del reino y para echar fuera demonios y hacer milagros. Experimentó innumerables muestras de su amor. Estuvo en medio a la iglesia de su tiempo, en medio a los discípulos. Conoció el amor de Jesús de manera tan íntima y profunda. La última expresión del amor de Jesús para con ellos fue esa misma noche y en ese mismo instante, cuando Jesús se dedicó a humillarse para lavarle los pies, juntamente con todos los que estaban en aquel lugar. Por eso cuando Jesús dijo que uno de ellos le iba a traicionar, fue una sorpresa para todos. Nadie podía imaginar quién era. Nadie, no se les pasaba por la cabeza. El agobio era general y decían, ¿quién puede ser? Y claro, eso muestra, iglesia, los límites y la torpeza de nuestro propio discernimiento, ¿no es verdad? Realmente nosotros no podemos conocer estas realidades. En cierta ocasión Jesús contó una parábola hablando de este tema en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Él dice que un padre de familia fue y sembró el campo. Y luego se fue a dormir y mientras dormía, unos lo sembró de trigo. Y mientras él dormía, unos enemigos fueron y echaron semillas de cizaña en ese campo. Y cuando todo aquello empezó a crecer, los siervos del padre de familia le dijeron, ¡hey! Hay cizaña en medio del trigo. Y el padre de familia le respondió, sí, algún enemigo, alguien que me tiene a mí cizaña, pues ha hecho esto. Y entonces ellos le preguntaron al padre de familia, ¿quieres que vayamos y separemos el trigo de la cizaña? Y el padre de familia les dijo, no lo hagáis. No lo hagáis, no vaya a ser que arrancando cizaña termináis por arrancar trigo junto con ella. Dejad que crezcan juntas y llegado el momento de la siega, yo enviaré a los segadores y ellos cogerán la cizaña, la atarán en un manojo y la quemarán y luego ya cogerán el trigo. Hermanos, en otras palabras, la apostasía es inevitable, nosotros no la podemos evitar y no somos nosotros los que somos llamados a discernir aquello que solo Cristo puede discernir. Nuestro llamado es amar y a servir a su iglesia y a encargarnos de ser de una manera muy íntima y personal trigo. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Meditar en Judas es perturbador porque el pecado de él no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es el pecado de los pecados, ¿no es verdad? Es aquel cuyo pecado es singular. ¿Sabéis? Yo no creo que desde el principio Judas siguiese a Jesús para aprovecharse económicamente del grupo. No lo creo. En realidad, Judas tuvo que dejarlo todo para seguir a Jesús y a diferencia del restante de los apóstoles, es muy probable que él tuviese una vida bastante acaudalada, en todo caso como Mateo, ¿no es verdad? Que también era rico. De modo que Judas yo creo que tenía la esperanza sincera de que Jesús fuese el Mesías y que andar con él le aportaría grandes beneficios. Y esa es la razón por la cual lo dejó todo sinceramente para seguir a Cristo. Claro, pero con el pasar del tiempo comenzó a darse cuenta de que Jesús no era la clase de Mesías que él estaba esperando. De que Jesús no cumpliría las expectativas de su corazón. De que no le daría los dividendos que él realmente esperaba. Que tal vez inclusive seguir a Cristo le daría prejuicios. Y entonces su corazón que nunca había conocido la belleza de Jesús, comenzó a sentir rechazo por él. Claro, la búsqueda de Jesús de darle la gloria al Padre en todas las cosas le parecía insípida, poco realista. Puede que considerase que el Señor nunca encaraba los problemas de verdad, le faltaba encarar la realidad. Me estoy imaginando un poco, ¿vale? Pero que predicaba un mensaje débil, irrelevante. Y comenzó Judas a mirar a los seguidores de Jesús con desdén, con desprecio, como poca cosa. No entendía en absoluto su fanatismo, perfume a los pies de Jesús, ¿no? Aquel perfume que valía tantísimo, ¿qué sentido tiene derramarlo a los pies de Jesús cuando se puede vender y dar todo ese dinero a los pobres y hacer un bien social mucho mejor que seguir al carpintero de Galilea? Claro, en el fondo de su corazón, Judas nunca quiso a Cristo, nunca amó a Cristo. Judas quería dinero. Punto. Él caminaba muy cerca de Jesús, a la vez que su corazón estaba muy lejos de él.
Y en medio a esos deseos y pensamientos, Jesús comenzó a ser un estorbo para él, una verdadera molestia. Claro, imaginaos la situación. Nadie conocía el corazón de Judas. Ninguno de los discípulos sabía sus verdaderas intenciones. Claro, Judas era tan hábil para esconder su corazón que nadie tuvo la capacidad de ver lo que estaba ahí adentro, lo que anidaba en su alma. Su sonrisa, sus palabras, sus obras parecían mostrar un amor sincero por Jesús y por eso nadie lo notó. Pero los ojos de Cristo son fuego que consume. Los ojos del Señor tienen la capacidad de discernir las intenciones más profundas del alma. Y a mí nadie me engaña. Judas se estaba dando cuenta de eso. Para él era evidente que si podía usar máscaras de cara a todos los demás, cuando la mirada del Hijo Eterno de Dios penetraba en su alma, conseguía ver lo que de verdad estaba ahí dentro. De Jesús, él no se podía ocultar. Jesús le conocía. Y aquella mirada limpia, llena de amor sincero por Judas, era la tortura más imposible de soportar para él. El mismo infierno le parecía más apetecible que soportar el amor de Jesús. Y no aguantó más, no aguantó. Unos días antes había acordado entregarle por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo en aquel tiempo. Y el lavamiento de los pies, esa misma noche había colmado el vaso. Esto ya no lo puedo soportar, pensó Judas. Estaba decidido. No había acto de amor o palabra que pudiese cambiar el corazón de Judas. Su ser interior en ese momento ya era un habitáculo de Satanás. Y el espíritu de Judas se aunó al espíritu satánico en la firme determinación de entregar al Hijo de Dios. Las tinieblas habían caído sobre él. Él salió de noche, una noche que no era solamente física, era una noche espiritual. Y él sale de aquel lugar, la suerte estaba echada. Ese Judas, no existe mayor tragedia en la historia humana ni mayor pecado que el pecado atroz de este hombre. La cercanía a Jesús que él experimentó, la grandeza de su llamado, las muchas expresiones de gracia que él experimentó de parte del Señor, hacen con que el pecado de Judas no tenga parangón en la historia universal. Esa es la razón por la cual Jesús mismo, hablando de Judas, en Marcos capítulo 14, 21, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Hermanos, todos sabéis cuál es el fin de Judas, ¿no es verdad? Él terminó por desesperar, lanzó las monedas cuando las tenía en la mano y terminó por ahorcarse y quitarse la vida. Esa es la gran tragedia de la historia de Judas. No quiero detenerme mucho más en él. Hay muchísimo que podríamos aprender de la historia de Judas, pero sí me gustaría decir una cosa que creo que es importante para todos los que estamos aquí presentes. Tal vez la principal enseñanza que tenemos en Judas es que no es suficiente con recibir los beneficios de Jesús si nuestro corazón no ha contemplado su belleza, si nuestro corazón de verdad no ha sido cautivado por su gloria. No es suficiente si no le pertenece a él. Judas oyó la enseñanza de Jesús, disfrutó de su presencia, estuvo en medio de su pueblo, fue utilizado por él para hacer obras extraordinarias, pero el corazón de Judas nunca le amó, nunca vio su gloria, nunca de verdad le conoció, nunca pudo verle, nunca lo hizo. Y esa fue la razón por la cual nunca tuvo un compromiso real con él, nunca se entregó a él, de verdad. Seguía viviendo por el dinero. ¿Por qué? Porque Judas no tuvo la misma experiencia que tuvo Juan o el restante de los discípulos cuando dicen: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Ver su gloria y ser cautivado por él es lo que caracteriza al verdadero creyente. Es aquello que nos lleva hasta el final.
Es aquello que hace que la apostasía no tenga lugar en nuestras vidas. Voy a volver a eso al final, pero esa es la clave y eso es algo que Judas nunca logró ver. Nunca logró ver la belleza y la gloria de Cristo. Pero sabes, lo que quiero destacar en estos versículos que acabamos de leer es que Jesús mismo vio la necesidad de advertir a los suyos que aquello ocurriría. Y esa es la clave de los versículos que hemos leído. Jesús se lo dice a ellos antes de que acontezca. ¿Lo veis? En medio de la iglesia, el aposento alto, la apostasía sería algo inevitable. Iba a ocurrir. Uno de ellos le iba a entregar. Jesús lo dice con gran dolor. Él se conmueve en espíritu, diciéndoles, mira, uno de vosotros me va a entregar. A Jesús aquello le producía dolor. Pero, ¿sabes? Él ve la necesidad de que su pueblo sepa que Él lo sabe y que Él está en el gobierno de todo eso que va a acontecer. Muy interesante, versículo 19 del capítulo 13. Jesús dice, desde ahora lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Potente, ¿no es verdad? Ahí creáis que yo soy puede significar, creáis que yo soy veraz, o también puede significar, creáis que yo soy Dios, que yo soy divino, que yo soy eterno, que yo lo conozco todo, que yo estoy en el control de todas las cosas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, mira, en medio de la iglesia la apostasía va a ser inevitable, pero Jesús está en el control de ella. Él la conoce, Él gobierna sobre ella. En efecto, en el versículo 18, Jesús nos va a decir que la apostasía de Judas, aunque él era plenamente responsable de sus actos, iba a cumplir los propósitos eternos de Dios. Versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Querida iglesia, de verdad lo digo, es posible que en la vida de la iglesia pocas cosas sean más dolorosas que la apostasía de aquellos que han caminado cerca de Cristo. Pero Jesús nos está diciendo, yo conozco eso, yo estoy en el control de esa realidad. Mira conmigo cómo Jesús estaba tan en el control de esa realidad, que cuando Él le dice a todo el grupo, uno de vosotros me va a entregar, todos se asustan. Pedro, que estaba más distante de Jesús, le dice a Juan, que estaba pegadito a Cristo, le dice, pregúntale quién es. Lo dice bajito, nadie escucha, solo lo escucha Juan. Y Juan le dice, yo le voy a preguntar. Y Juan bajillo le dice a Jesús, ¿quién es? ¿No? Y Jesús le dice de nuevo bajo a Juan, y si tú me preguntas por qué todo eso es en silencio, bueno, para que no le salten encima a Judas. Quiere decir, si todos supieran quién era, le iban a saltar al cuello. Y todo tenía un propósito en los planes de Cristo. Pero Él quiere que ellos sepan que Él lo sabe. Le dice, a quien yo dé el pan que el anfitrión daba al invitado de honra cuando venía a una comida, le dice, a quien yo dé el bocado de pan es Él. Y entonces Jesús moja el pan en un vinagre con hierbas, muy especial de aquella época, y se lo va a dar a la persona más importante de aquel lugar. Un acto de amor, un último acto de amor antes que las tinieblas desciendan sobre Judas, antes que ya no haya retorno para él. Se lo entrega y cuando Judas come, en ese momento la ira consume su corazón. Él está tan lleno de rebelión, tan lleno de orgullo, tan lleno de rabia, que él es un habitáculo del diablo. Y en ese momento, cuando Cristo se da cuenta de que la suerte está echada, que no hay vuelta atrás, se aunan tres voluntades y la de Cristo es la más importante de todas. Se aúna la de Judas, se aúna la de Satanás, pero gobierna Cristo. Porque lo mira y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ahora. ¿Quién manda? Fuerte, ¿no es verdad? Hay un momento en la historia en la que tres voluntades se unen. La rebelión de Judas, la de Satanás y la de Cristo. Las tres dicen la misma cosa. Las dos primeras tienen como propósito destruir y matar, rebelarse y llenarse de orgullo. La tercera tiene como propósito, mediante aquel orgullo, traer salvación y redención a toda la tierra. ¿Por qué? Porque ni siquiera la rebelión de los hombres está fuera del gobierno de Dios. Y Él tiene la extraordinaria capacidad de utilizarse del mayor mal para traer el mayor bien. Vamos a ver, que nadie se leía aquí. Judas era plenamente responsable de lo que estaba haciendo.
Y lo estaba haciendo con la firme determinación de hacer mal, lo mismo que el espíritu satánico. Pero Cristo decretó soberanamente, mediante aquel acto, escribiendo la historia por encima de Judas y por encima del diablo, escribiendo soberanamente la historia, que aquel acto traería redención a todas las naciones de la tierra. Por eso, llegado el momento, le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque habrá apostasía, habrá rebelión, habrá crisis en medio de la iglesia hasta los días de hoy, pero Cristo sigue gobernando. Amén. Hermanos, va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Va a ser doloroso cuando nos ocurra, porque nos va a ocurrir, va a doler. Pero cuando llegue, hermanos, recordemos, Cristo sigue siendo Rey. Cuando aquellos que parecían suyos le abandonan y se rebelan en contra de Él y le entregan, recordemos, Cristo sigue siendo el Rey. De modo que no es nuestra responsabilidad evitar la apostasía en la iglesia visible del Señor. Ella es inevitable. Trigo y cizaña crecerán juntos. Pero no vamos a sucumbir al desaliento ni al temor. Vamos a estar asegurándonos que nosotros mismos seamos pueblo verdadero del Señor. Y a partir de ahí, sepamos que Él va a guardar a los suyos hasta el final. Y en el último día, Él traerá a luz aquello que está oculto. La iglesia, hasta el día de hoy, sigue estando lleno de gente así y seguirá estando hasta el final. Pero no solamente hay en la iglesia apostasía, también hay en la iglesia inmadurez. También hay inmadurez. Algunos versículos más adelante, todavía en medio de aquella mesa, Jesús les dijo a la iglesia del aposento alto: mira, en breve yo voy a ir a un lugar al que vosotros ahora mismo no vais a poder ir. Solamente vais a poder acompañarme después. De verdad, versículo 36. A Pedro entonces le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pedro, no vas a poder venir conmigo, pero me seguirás después. Y ahora le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En pocas horas Pedro le va a negar, en poquitas horas, es esa misma noche donde esto va a ocurrir. Pero es muy interesante, Pedro es muy distinto a Judas. Son 2 mundos, son 2 corazones, son 2 realidades. Judas se rebela y se aparta de Cristo de manera radical y sin retorno. Pedro amaba de verdad a Jesús, lo amaba sinceramente. Yo aseguro que cuando dice estas palabras, lo dice de todo corazón. Él se las creía, ¿cómo se dice? Pie juntillas, se lo creía de verdad. Pero lo que le pasaba a Pedro es que era inmaduro, era engreído. O sea, todavía habían puntos de vanidad en su corazón que tenían que ser tratados por el Señor. Él se veía en un lugar donde él todavía no estaba. Donde él no estaba todavía. Y eso mismo iba a hacer que él cayese estrepitosamente, que pecase groseramente, que le causase un daño a toda la comunidad. A fin de cuentas, él era, por decirlo así, el autoproclamado líder de todos, ¿no? Aquel que siempre tomaba la delantera, el que hablaba, el que guiaba el grupo. De modo que la decepción de Pedro hará que ellos pasen cabizbajos una noche entera, intentando pescar y sin pescar nada. Lo vamos a ver al final de Juan. Así que el pecado de Pedro va a traer decepción a todos ellos. Pero de nuevo, fijaos qué interesante, Jesús entiende que debe afirmar públicamente que en medio de la iglesia habrá inmadurez. Que no solamente habrá apostasía, sino que aquellos que de verdad aman a Jesús, aquellos que le quieren de verdad, muchas veces ellos van a caer en pecados groseros. ¿Vais conmigo? Va a ocurrir. Son creyentes de verdad. Se van a arrepentir, van a volver, pero van a caer de manera gruesa, van a caer de manera grosera. Lo van a hacer y eso es inevitable también. Jesús se lo dice a Pedro. Me gusta tanto en otro de los evangelios, en Mateo creo, cuando Jesús le dice: mira Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. De nuevo, Jesús en el control, ¿no es verdad? El diablo me ha pedido para zarandearte y yo he orado por ti. ¿Para que no seas zarandeado? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y cuando regreses, ¡wow!, vas a volver. Apacienta mis ovejas.
Era necesaria esa caída estrepitosa de Pedro para que él supiera quién era y a partir de un lugar seguro pudiese ser un buen pastor. Pero claro, iba a caer y eso iba a dañar a toda la iglesia. El pecado iba a afectar a todo el grupo. Por lo tanto, hermanos, en resumen, en la iglesia visible, en la comunidad del aposento alto, van a haber falsos cristianos. Van a haber cristianos que pecan de manera grosera. Jesús les está preparando para todo eso y les está diciendo, eso va a ocurrir. Pero iglesia del Señor, tranquilos, yo soy el que gobierna, yo estoy en el control de todas las cosas. Tranquilo, yo estoy en el control de todas las cosas. Y llegados a este punto uno se pregunta, vale, pero entonces, ¿cómo debemos vivir en una iglesia donde hay inmadurez y apostasía? ¿Cómo no sucumbir a esas realidades? ¿Cómo ser iglesia de verdad de este lado de la eternidad? ¿Cómo no seguir el camino de Judas? ¿Cómo evitar en la medida de lo posible el camino de Pedro? ¿Cómo ser iglesia en medio a toda esta realidad? Voy a ir terminando ya, versículos 31 al 35, que me parecen los versículos claves de este texto. ¿Cómo vivir en medio a esa categoría de iglesia? Él dice, Judas ya se ha ido, ahora ya están las ovejitas del Señor de verdad. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. 2 puntos. ¿Quieres no sucumbir a la apostasía? ¿Quieres vivir en una iglesia tan imperfecta de manera correcta? En primer lugar, ven a la iglesia para contemplar y por causa de la gloria de Cristo. Que esa sea tu motivación, que ese sea tu deseo. Tú no puedes venir a la iglesia por los demás, por lo que dirán, por si me miran o no me miran, si me sirven o no me sirven, qué dicen de mí o qué piensan de mí. Ya hablaré del amor al prójimo en el próximo punto, pero ahora mismo, ¿qué más da? Si lo que necesita tu alma es conocer al Señor. ¿Y qué importan los demás? Hay un sentido en el cual eso fue lo que Judas nunca conoció. Judas siempre se relacionó con Cristo buscando otras cosas, deseando otras cosas. Como aquellos que vienen de la iglesia por lo que dirán, o por servir. O vienen de la iglesia como un tipo de desahogo para seguir con sus vidas, intentando alcanzar los afanes que realmente desea su alma. Ninguno de ellos logrará permanecer hasta el final. Solo logrará permanecer hasta el final aquel que viene a este lugar porque de verdad quiere la gloria de Cristo, ama la gloria de Cristo. Aquel que ha visto que el verdadero conocimiento de Dios en Cristo es lo más precioso que pueda anhelar el alma humana. Jesús está diciendo, está llegando el momento en el cual la gloria del Hijo del Hombre se va a manifestar con toda su plenitud. Está hablando de la cruz. Y cuando Jesús habla de gloria, está hablando de la belleza de todos y cada uno de sus atributos. Gloria es resplandor del atributo divino. Cristo está diciendo, mi amor, mi justicia, mi santidad, mi perfección, mi fidelidad, mi sabiduría, todo eso se va a expresar de manera última en mi muerte en la cruz. Y como yo soy el Hijo eterno del Padre, cuando yo manifieste mi gloria, estaréis viendo en mí la gloria del Padre. Y ese debe ser el objeto de vuestra consideración y alegría, lo que impulse en vosotros la vida cristiana. Lo que os lleve de verdad a ir a la iglesia, a orar, a leer la Biblia, conocer a Dios, contemplar su gloria, deleitarse en Él. El verdadero creyente tiene a Cristo como el objeto de su adoración y alegría. Es lo que le impulsa a venir a la iglesia, a leer la Biblia y a orar. Mira, no es ni siquiera lo que Cristo puede hacer por mí. No es en último análisis la santidad, ni el ser librados del problema, ni huir del infierno, ni lo que Dios puede hacer en o a través de mí. No, es Él
su gloria. Aquello que ha cautivado al verdadero cristiano. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Vais a ver mi gloria. Y en mi gloria vais a ver la gloria del Padre. Y cuando yo sea glorificado, el Padre será glorificado en mí. Y cuando el Padre sea glorificado, Él me va a glorificar en Él. Porque mi gloria es la suya. Su gloria es la mía. Así que pon tus ojos en Jesús si quieres vivir bien en una iglesia imperfecta como esta. Si tus ojos están en Él, puede apostatar el mundo entero. Pueden pecar groseramente los mejores de los cristianos. Tú seguirás firme, inamovible en la gloria de Cristo. Solo eso te mantendrá firme en el camino. Si vienes a este lugar porque de verdad Jesús es al que quieres, de verdad la gloria del Padre es el deseo de tu corazón. Eso es lo primero que el Señor les dice. Y en segundo lugar, Jesús les dice, no quieres caer en la apostasía. No quieres. Ama fervorosamente a tus hermanos. Ámalos con todo el corazón. A todos. Versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermanos, la mejor manera de no caer en la apostasía es amar fervorosamente a tu hermano. Al que sea, lavarle los pies a Judas, soportar a Pedro cuando cae estrepitosamente y recibirle una vez más en la familia de la fe. ¿Qué más da? Tú no eres el Señor es el Señor. O sea, tú no sabes quién es Judas o si es Pedro o si es... ¿Tú qué sabes? Tú ama. Ama fervorosamente. Ama sinceramente. A los que tienes cerca, a los que están más lejos. Ama, sirve. Ah, pero es que no lo merecen. Es que, ¿y qué más da? Si tampoco tú lo mereces. Mira, esto del amor cristiano es muy importante porque es lo que pone en evidencia que realmente somos discípulos de Cristo. Es la evidencia más excelente de que de verdad conocemos y caminamos con el Señor Jesús. Es el amor con el que amamos a los hermanos. Yo quiero animarte a amar. ¿A quiénes? ¿Dónde empiezo? Con el que tienes más cerca. Esposo con la esposa. Esposa con esposo. Es ahí donde los pies sucios aparecen con mayor claridad. Quiere decir, podrás esconder tus pecados de todo el mundo, pero con aquel con el que duerme, imposible. Ahí todo está al descubierto, ahí todo está desnudo. Entonces, en ese lugar tienes una extraordinaria ocasión para amar. Ya, pero es que mi cónyuge no me devuelve el amor. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Y qué me importa? ¿Tú delante de quién vives? Tú vives delante de tu cónyuge. Pero qué barbaridad. Qué reverenda tontería. Qué camino extraordinario para destruir tu matrimonio. Vivir delante de tu cónyuge. No. Si tú quieres un matrimonio feliz, vive delante de Cristo. Y aprende a amar con el amor de Cristo. A partir de ahí a tus hijos, a tus hermanos de la iglesia local, a tu pastor, gloria al Señor. Mira, y no esperes que te amen porque nadie te debe amor. Nadie te debe amor. El amor es una gracia. El amor se te extiende en Cristo por gracia. Hay algunos que me dicen, pastor, es que a mí, ¿sabe qué pasa? Que nadie me llama. Y yo, extraordinaria oportunidad para que tú llames a alguien, hermano. Es que a mí nadie me ve, nadie se interesa por mí. Bien, ese es el mejor lugar para aprender a amar. Empieza por ahí. Es la extraordinaria ocasión que Cristo te da para ser como Él, para amar con su amor. No esperes que te amen. Si eres cristiano, no esperes que te amen porque ya has sido muy amado. Porque todo el amor que hay disponible en el universo es tuyo en Cristo. ¿Qué más amor quiere? Por favor. Dice, no, es que a mí nadie me ama. Eso es como decir, pero ¿dónde va? Digo,
Si te han dado torrentes de amor. Ya, pero fulano no me llama. ¿Pero qué? Fulano no te llama si Cristo murió por ti. Y fulano, ¿y qué importa que fulano no te llame? Cristo murió por ti. Es que no es suficiente. No, Cristo murió por nosotros, para que nosotros podamos amar esta clase de iglesia, hermano. Que podamos serlo, tener comunión de verdad. Humillarnos, hermano. Y ser plenamente felices en esa realidad. ¿Sabes? Hay muchas cosas que el hombre sin Dios puede hacer, muchas virtudes que puede desarrollar, en efecto lo hace. Pero hay una virtud que es propiamente cristiana y que está en la jurisprudencia de Cristo. Solamente Cristo la puede otorgar, le pertenece a Él. Y solamente la iglesia tiene, y es el amor cristiano. Eso es algo que solo lo puedes aprender en la cruz. Solamente cuando tu corazón se quiebra a los pies de la cruz. Solamente cuando tu corazón se rompe a los pies de la cruz. Cuando el corazón es roto en aquel lugar. Cuando se quebranta en aquel lugar para abrazar el perdón de Jesús. Para abrazar el amor de Jesús. Para abrazar lo que Él ha hecho por ti. Él lo hará a la mañana siguiente. Morirá por ellos y por cada uno de los que creen en la cruz. Cuando tu corazón ha sido quebrantado en aquel lugar y ha sido cautivado por la gloria de su amor y su perdón. Oh, hermano, no te va a quedar otra que entregar toda tu vida a Él y amar. Amar de verdad. Amar sinceramente. Has conocido a Cristo. Lo has conocido de verdad. Hoy es un buen día para hacerlo. Parece cerramos los ojos y le pedimos al Señor que Él nos dé la gracia de poder, como iglesia, vivir en primer lugar mirándole a Él, mirando su gloria, que eso sea lo que nos motive, que podamos seguir creciendo en amor. Señor, gracias por tu palabra, gracias Jesús por esa noche emblemática en la cual le enseñaste tu amor a los 12, amor que se expresaría en toda su gloria ya en la cruz, pero también nos enseñaste a nosotros tu amor. Gracias, Cristo, porque tú no solamente moriste en la cruz, resucitaste el tercer día para hoy, ser el Dios vivo que viene por el Espíritu a nuestro encuentro, para ayudarnos a ver tu gloria, esa gloria que sobrepasa todo entendimiento, esa gloria cuyos pequeños reflejos se extienden por toda la creación, pero que no se comparan a ti. Quiero pedirte, Jesús, que tal vez algunos de mis amigos que están en este lugar, también personas que vienen a la iglesia ya hace tanto tiempo, pero nunca han realmente contemplado y conocido tu belleza. Tal vez, al igual que Judas, se relacionan contigo por tantas otras cosas. Yo quiero pedirte el milagro de tu Espíritu Santo. Quiero pedirte que en la medida en la que ellos van a tu palabra, tu Espíritu abra los ojos del entendimiento para que el corazón sea de verdad cautivado por tu amor. Y Señor, a partir de esa realidad, Jesús, queremos obedecer a este nuevo mandamiento. Este mandamiento que tu Espíritu nos lleva a cumplir. Quiero pedirte, Señor, que nos des el seguir creciendo en amor, en paciencia, en perdón. Señor, como iglesia no podemos más que confesar tantos pecados delante de ti. Y sobre todo, especialmente la falta de amor. Señor, que a veces hay en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la crianza de los hijos, en la iglesia. Padre, pedimos que nos perdones y que tu Hijo pueda seguir lavando nuestros pies. Pero es nuestro deseo sincero como iglesia seguir creciendo. Pedimos tu ayuda, pedimos tu auxilio. Pedimos que cada vez más cuando el mundo vea a tu iglesia, pueda reconocer en ella ese amor de Cristo. Ese amor real cuando vean nuestros matrimonios, nuestros hijos, cuando vean a la comunión de los santos, puedan ver que, aun que de manera imperfecta, tu amor está presente entre nosotros. Te lo pedimos, Padre, agradecidos por la cruz de tu Hijo. Amén. Amén.